Todos los días miércoles, junto a mi esposa Patricia Tolentino, compartimos estos temas de matrimonio. Hola, Patricia. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes, mi hermano, mi hermana, muy felices de poder otra vez estar en este espacio conversando en armonía. Y hoy vamos a seguir hablando con el tema el cónyuge incrédulo. Wow, todo un tema del día de hoy, porque hemos estado compartiendo acerca de temas de familia, temas que son muy relevantes, muy importantes. Hemos ido estableciendo paso a paso, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos enseña, nos habla acerca de cómo vivir la vida matrimonial conforme a las Escrituras, y hemos enseñado, hemos compartido acerca de la importancia de obedecer a Dios en todas las cosas, y una de ellas es no unirnos en yugo desigual. Sin embargo, cuando ya alguna persona, ya sea que por rebeldía no quiso obedecer el mandato del Señor, o que antes que conocieran al Señor ya se habían casado y después llegó uno de ellos al Señor, sin embargo, están viviendo hoy día con un matrimonio mixto, con un cónyuge, sea el esposo o la esposa, que no conoce al Señor. Así es, estamos viendo entonces las consecuencias de esta unión y también qué cosa es lo que el Señor desea en estos matrimonios. Así es, así que estaremos siguiendo acerca de la segunda parte de este tema que hemos estado revisando, y hoy día hablamos acerca de justamente las causas que podrían darse de descontento en un matrimonio unido en yugo desigual. Digamos que los matrimonios se fortalecen o se destruyen dependiendo de la disposición de ambos cónyuges para resolver la lucha por el poder. ¿Existirá lucha de poder el poder? Hoy día que se habla tanto del empoderamiento justamente de mujeres o personas que han vivido un machismo recalcitrante que no es bíblico para nada, y empieza la pugna de poderes. Pero la comunicación, que también hemos conversado acerca de este tema, una comunicación abierta, amable, juega un papel muy importante para resolver este tipo de conflictos. Pero el esfuerzo por comunicarse con la pareja no va a surtir efecto si no hay expectativas reales. Por eso es importante, en este caso, si él o ella no conoce del Señor, entender y aceptar la persona que tenemos, pero saber que en Cristo siempre hay esperanza. ¿Qué dice el libro de Filipenses 4:11? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Palabra del Señor para alentar nuestro corazón. Así que hoy día no se amargue, hoy día busquemos del Señor y caminemos en este tiempo. Así es, Boris. ¿Cuáles son las principales causas de conflicto? Vamos a mencionar aquí algunas causas de conflicto. Por ejemplo, en la expectativa matrimonial, conflicto en cuanto a los roles y responsabilidades. En cuanto a los compromisos de tiempo, pueden haber conflicto en las prioridades y agendas. Sí, esto es interesante, porque si dijimos que uno de los cónyuges es cristiano y el otro no, hay expectativas matrimoniales respecto a los roles. Una cosa son los roles bíblicos y los roles que hoy día la sociedad da, que no siempre son los mismos. Por lo tanto, tenemos que saber que vamos a encontrarnos con algunas piedras de tope en esto, y respecto a los compromisos de tiempo, la misma cosa, que ya vamos a ir viendo el tema de la agenda y las prioridades que tenemos en nuestro día a día. Respecto a otro tema muy sensible, que es el tema económico, los gastos económicos. Por ejemplo, cuando tenemos que entregar nuestro diezmo, lo hacemos como matrimonio, lo hacemos juntos. ¿Qué pasa cuando ella o él no conoce del Señor y esto le parece extraño? ¿Qué pasa con préstamos? ¿Qué pasa con compras? Respecto al tema de los intereses sociales, los amigos, los entretenimientos, los pasatiempos, todas estas cosas pueden traer causa de conflicto al tener uno una vista y otro punto de vista. Así es, Boris. Como decía la otra vez, él o ella pueden ir a la iglesia y los amigos tienen otras prioridades, ya sea quedarse de dormir o con los amigos, ¿verdad? Entonces esto
trae como conflicto en el hogar. También podemos ver conflictos en lo que se respecta a la crianza de hijos, ya sea cómo vamos a criar los hijos, en los límites, en las reglas para los hijos. También podemos ver conflictos en conciencia personal, en las normas del comportamiento dentro del matrimonio. Así es, hay varias cosas que pueden surgir de estas situaciones, así que estas son principales causas de conflicto, expectativas, el tema del tiempo, el tema económico, los intereses sociales, crianza de los hijos. Todas estas cosas pueden ser causa de conflicto y posiblemente alguno lo esté viviendo. Y claro, estamos hablando de estos conflictos recalcando en matrimonios con yugo desigual, o sea, un creyente y un no creyente. Otro punto es la raíz de los descontentos. Hay una creencia falsa, Boris, que dice, nunca me sentiré satisfecha y contenta a menos que mi cónyuge cambie y se convierta al cristianismo. ¿Qué le podemos decir a esta creencia falsa? ¿Y por qué decimos que es una creencia falsa? Porque acá la persona que manifiesta esta preocupación dice que nunca se va a sentir satisfecha, plena, contenta hasta que su esposo se convierta al Señor. Y si bien es cierto, anhelamos, en el caso de que usted, mi hermana, mi hermano, su esposo o su esposa no sea creyente, usted anhela con todo el corazón que ella se entregue a Cristo. Sin embargo, qué importante es saber que en Cristo, cualquiera sea nuestra situación, podemos estar satisfechos porque Cristo vive en nosotros y está usando estas experiencias duras, difíciles, que quizás no nos gustaría pasar, pero que debemos sacar una enseñanza, y la imagen de Cristo se está construyendo en nuestra vida. En el libro de 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Esta situación que usted está pasando, si bien es cierto, no es la que a uno le gustaría, pero ahí del Señor está trabajando. Ahora, recuerda que si usted también quiere compartir con nosotros, tenemos un WhatsApp a esta hora, puede comunicarse con nosotros, vamos a abrir nuestro WhatsApp a esta hora. Recuerden, nuestra línea es la siguiente, más 569-7848-3006, más 569-7848-3006, puede escribirnos a esa línea WhatsApp. Respecto a pasos de solución por los conflictos, una consulta para usted, mi hermana, mi hermano. ¿Ha llegado al punto de entender que usted no puede cambiar a su esposa, a su esposo, y que solo Dios puede hacerlo? ¿Ha entendido que parte del plan del Señor para su matrimonio es, primeramente, cambiarlo a usted? Y seguimos con otra pregunta. ¿Ha aceptado la verdad de que Dios puede usarle en la vida de su cónyuge, pero que su salvación no es responsabilidad suya, sino que su pareja debe responder el llamado del Señor? Si es así, usted puede disfrutar de la tranquilidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué importante eso, ¿eh? El tener la paz, la tranquilidad, porque no podemos cambiar al otro, pero sí podemos cambiar nosotros y podemos entregarle nuestras cargas al Señor. El libro de Filipenses 4, usted de seguro conoce este pasaje, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Otra versión dice, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es palabra del Señor, y si es palabra de Dios, esto realmente es un aliciente muy verdadero. Ahora pasamos a la prueba del amor. Uy, pruebas de amor. ¿Usted ha hecho ahí algún test en su trabajo, en el
en los estudios le ha tocado hacer un test. ¿Qué le parece si hacemos un test también acerca de lo que significa el amor verdadero? Usted como esposo, como esposa, y esto también para nosotros primeramente, es una buena prueba. Así es. Sí. Vamos a ver cómo salimos. A ver, vamos a ver. Cada uno lo contesta de forma personal, y de forma íntima. Vaya pensando en cada una de estas preguntas, qué respuesta va a dar. ¿Soy controlado, controlada, y no pierdo la paciencia con mi cónyuge? ¿Somos controlados realmente? ¿O hay una buena pregunta? Otra pregunta. ¿Soy solícito y considerado ante los sentimientos y necesidades de mi cónyuge? Considerado y solícito. ¿Estoy siempre buscando maneras de ser constructivo en mi matrimonio? Es una pregunta todas estas preguntas, dese el tiempo o el segundo como para analizar. ¿Estoy siempre buscando maneras de ser constructivo en mi matrimonio? ¿Estoy contenta con mi vida y matrimonio? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! Esta pregunta puede ser muy dolorosa para personas que lo están pasando muy mal, pero no tire la esponja, como se dice. Dese el tiempo, busquemos juntos al Señor. Vamos a seguir avanzando en esta prueba y también en otras materias que iremos avanzando. ¿Soy posesivo, posesiva? ¿Estoy ansiosa por impresionar a mi cónyuge y a los demás? ¿Tengo ideas irreales acerca de mi gran valor e importancia? ¿Estoy practicando buenos modales con mi cónyuge? ¿Estoy buscando una ventaja egoísta en mi matrimonio? ¿Soy irritable y exploto con facilidad? Qué buena pregunta. ¿Estoy tratando de imponer mi voluntad a mi esposa, a mi esposo? ¿Soy burlón cuando mi cónyuge se equivoca o falla en algo? ¿Estoy ávido de compartir el gozo de mi esposa, de mi esposo? ¿Soy diligente para hablar la verdad con mi cónyuge? ¿Estoy dispuesto a proteger y defender la reputación de mi cónyuge? ¿Estoy seguro o segura de que Dios está trabajando en la vida de mi cónyuge? ¿Estoy esperando recibir lo mejor de Dios para mi matrimonio? ¿Estoy comprometido o comprometida a perseverar en mi amor por mi cónyuge? Wow, todas estas preguntas que son abiertas a que cada uno pueda decir si me falta paciencia, exploto con facilidad, de repente quiero hacer mi voluntad, la quiero imponer, me burlo de mi esposa, de mi esposo. Hay cosas que quizás tenemos que considerar que pueden ser pequeñas cositas que en el tiempo se van sumando. Por eso es tan importante el poder ir analizando y mejorando y ser confrontados a lo que hoy día estamos también, el Señor nos trae para compartir. Hay una pregunta acá, si usted también recuerde si quiere compartir con nosotros, vamos a abrir nuestra línea WhatsApp, así que mi hermano que está ahí en los controles si nos puede abrir nuestra línea WhatsApp, más 569 7848-3006, más 569-7848-3006. Acá nos llega la siguiente pregunta. Mi esposo piensa que soy tonta por causa de mis creencias. Es más, me ataca verbalmente. No toma en cuenta mis opiniones e insiste en tomar todas las decisiones importantes sin preguntar mi opinión. En esta situación, ¿está bien tomar algunas decisiones a sus espaldas? Wow, una pregunta compleja, pero interesante. En Génesis 2:24, la relación matrimonial se describe como una sola carne. Esa frase proviene de la palabra hebrea que describe una unidad física. Actuar a espaldas de su esposo
es una clara violación a esta palabra, a esta esencia misma de la relación matrimonial. Sin embargo, no debe permitir ningún tipo de abuso, ya sea verbal, psicológico, físico o sexual. Es decir, en el matrimonio hay una unidad, pero ninguno de los dos debe abusar de su cónyuge. Así que no está bien, por supuesto, que usted se sienta atacada verbalmente o que le digan que es tonta. Esas expresiones deben desaparecer de nuestras bocas y de nuestras relaciones matrimoniales. El tipo de control que manifiesta la conducta de su esposo es abuso verbal. Es abuso verbal. ¿Ha buscado consejería? Muchas veces a nosotros como ministerio nos llegan preguntas complejas y difíciles y gracias al Señor tenemos un panel de oración. Quizás no siempre vamos a poder responder todas las consultas, pero también es importante que usted busque un consejero, no solamente virtual, no solamente a través del teléfono, sino presencial en su congregación, acercarse a su pastor, a sus consejeros, buscar ayuda, buscar consejería. ¿Estaría él, su esposo, en este caso, de acuerdo a tomarla? Esto no siempre ocurre eso. Sino un tiempo de separación podría ser adecuado. Una separación temporal tampoco, o junto con la consejería adecuada, podrían ser una llamada de alerta para que él entienda que necesita valorar la relación que tiene con usted. Cuando hablamos de una separación temporal, no estamos hablando de divorcio ni separación, estamos hablando de poder tomar un aire, un respiro y darle a entender que su conducta es inadecuada. La Biblia, recordemos lo que nos dice. En Génesis 2:24, como mencioné, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es. Nos están llegando algunas personas que nos están escribiendo. Así que agradecemos al Señor por nuestros hermanos y hermanas que están ahí participando con nosotros. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con el estudio que estamos realizando. Después de esta parte vamos a ir a una alabanza y vamos a leer algunas de las preguntas que están llegando. Vamos a ver algunas ahora, Patricia, actitudes y cualidades cristianas, si es que las tenemos y las estamos viviendo, porque esto va a ayudar a la unidad matrimonial y a dar testimonio de nuestra fe en nuestras familias, al interior de nuestro matrimonio. Así es. Por ejemplo, respete a su cónyuge por ser una creación singular de Dios. Esto es muy importante, respetar a su esposo, a su esposa. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otra actitud y cualidad cristiana sería la siguiente: decida aceptar incondicionalmente a su cónyuge. Tal como nos dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El desafío también como una cualidad cristiana es ser una persona totalmente íntegra. Dice el Proverbio 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Busque tener comunión positiva con otros cristianos y, de ser posible, con otras parejas cristianas. Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Esto es bien interesante, que va de la mano con este otro concepto, crecer espiritualmente junto con amistades cristianas. El pasaje de Eclesiastés 4:9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Otra actitud y cualidad cristiana sería: solicite a sus amigos cristianos que oren por acontecimientos específicos de la vida de su esposo, en la vida de su esposo. Y acá tenemos una palabra muy hermosa en Efesios 1, 17, 19, que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y detengámonos un segundito respecto a este tema de las amistades, Patricia. Creo que es muy importante, dado que la vida avanza tan rápido, en los trabajos, la semana, el día se pasa volando. Hay muchas, ya sea que usted, mi hermana, trabaje en su casa o fuera de la casa. Los horarios son de repente extendidos, el llegar a la casa, el atender los hijos, el esposo que llega cansado, que sale temprano. Muchas veces no hay vida con amistades. Personas de repente viven bastante solitarias debido al ritmo de vida moderno. Uh-huh. Sin embargo, es bueno de repente hacer un alto y tomarse una tarde, tomarse un fin de semana, poder salir juntos como pareja, como matrimonio, y también tener amigos cristianos o parejas cristianas que también juntos puedan reunirse en algún momento. Quizás esto no va a ser todos los días ni todas las semanas, pero en algún momento es importante hacer un párele, oxigenar también a través de una amistad cristiana es positivo. Estamos viendo buenas cualidades cristianas. La siguiente es: practique la comunicación amorosa, sabia y comprensiva. El Proverbio 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Anime en privado a su cónyuge y alábelo en público. Mira qué bonito. Uy, esto es muy importante. Es hermoso, sí. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Esto es una lección que todos tenemos que aprender. Repite, por favor, el concepto, Patricia, para refrescar la memoria. Anime en privado a su cónyuge y alábelo en público. Anime acá no solamente se refiere a animarlo de que lo está haciendo bien, porque quizás también habrá que quizás se está pasando un momento difícil en el trabajo, o con sus padres, o en la salud, o quizás se equivocó y él se siente mal porque tomó una mala decisión. Animarlo en privado, pero delante de los demás, alabarlo, es decir, hablar bien de su esposo. Es triste cuando en algún momento nos ha tocado escuchar a personas, cristianas o no cristianas, hablar peste de su esposa o de su esposo. Y eso habla de que las cosas están muy, muy complejas, muy malas, porque no es sabio hablar mal de otras personas, pero cuánto más del propio esposo, de la propia esposa. Así es. Otra actitud y cualidad cristiana es, o sería: trabaje para que usted cambie y no su cónyuge. Por lo general queremos que el otro cambie. Incluso le oramos al Señor diciendo: Señor, cambia a mi marido. Pero el Señor nos dice ahora que tenemos que cambiar nosotros primero, ¿verdad? Trabajar para que nosotros cambiemos primero y no su cónyuge. En Lucas 6:41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Todos estos son consejos bíblicos que son válidos para cada uno de nosotros, así que pongamos atención a lo que nos enseña la Escritura. Otra cualidad es: permita que el Señor sea quien luche por usted. Jehová peleará por vosotros.
Dice la Escritura, y vosotros estaréis tranquilos, Éxodo 14:14. Qué tremenda palabra para que no estemos tan ansiosos y frente a la lucha, a la dificultad. Alguien nos escribe y qué bueno que esté escuchando, no a nosotros, sino escuchando los consejos bíblicos, para que estos consejos la vayan alentando y para que pueda ir tomando buenas decisiones. Sé que hay alguien que tiene un conflicto respecto a tomar una decisión o no. Primeramente, encomiéndese al Señor. Pregúntele a Él, primera cosa, reflexione conforme a la Escritura, para que el Señor luche también por usted. Acá hay otro que dice: ore por su cónyuge y nunca se dé por vencido. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar por el cónyuge siempre es importante. Así es, así que estamos compartiendo, estas son cualidades cristianas que tenemos que ir fortaleciendo, ir cambiando, así que el Señor nos ayude. Vamos a una alabanza, revisamos algunos WhatsApp y después continuamos con el estudio del día de hoy. De allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol.
Seguimos a esta hora conversando en armonía. Hoy día estamos conversando acerca del tema de matrimonio y qué pasa cuando uno de los dos no conoce al Señor, cuando uno de los cónyuges es incrédulo y esa es la problemática que estamos revisando, cómo poder avanzar en la vida cristiana. Partíamos diciendo que aun cuando se sufre, es complejo, hay personas que piensan que nunca van a poder ser felices. Qué importante es desarrollar la alegría, la paz de Dios y una vida cristiana chispeante, con fidelidad, porque si somos cristianos solo de nombre, ¿cómo vamos a inspirar al esposo o a la esposa a que se acerque al Señor? Si solo vivimos una vida religiosa, eso no es atractivo. Pero si el esposo o la esposa ve que hay algo, que usted es una persona con consecuencia, con una mujer, un hombre de oración, que con una actitud, con estas cualidades que mencionábamos, entonces el Señor hará su obra en su tiempo. Alguien dice, sí, mi hermano, así oraré, cámbiame este esposo, Señor, o escuché mal, y nosotros le decimos, primero tenemos que pedir que el Señor nos cambie a nosotros, Patricia. Así es, primero tenemos que cambiar con nosotros y el Señor hace cambios maravillosos en nuestras vidas y en nuestro cónyuge va a ver el cambio que hay en nosotros y estoy segura que Él va a querer lo mismo que tenemos nosotros, que es Cristo. Así es, así que gracias al Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso. Estamos revisando acá algunas cualidades cristianas que son importantes para poder servir al Señor en nuestro matrimonio y que podamos avanzar. Pero también hay algunas cosas que tenemos que dejar. Así que hoy día también podemos pedir al Señor que nos bendiga. Algunas cosas que tenemos que ir abandonando, dejando. ¿Qué tenemos que hacer también, Patricia? No crea que su responsabilidad es salvar a su cónyuge. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es, esto es importante, la responsabilidad de nosotros es orar, es compartir el Evangelio, pero cada uno tendrá que tomar su decisión. Por otra parte, no seamos manipuladores con indirectas. Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. No fuerce a su cónyuge a asistir a la iglesia o actividades religiosas. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas mujeres o varones que son cristianos quieren obligar a sus esposas, a sus esposos a ir a la iglesia y creo que eso los pone más en contra todavía. Entonces es bueno no obligarlos a asistir si no desean. Así es. Esto es importante, la prudencia en la relación matrimonial, qué importante es. Así que gracias al Señor porque nos está enseñando a poder ser prudentes en todas las cosas. Y en el mismo tenor, si bien es cierto, de seguro el esposo o la esposa anhela que ella o él pueda acercarse al Señor, tenemos que tener cuidado de no planificar emboscadas espirituales con gente que usted cree que puede convertir a su esposo o a su esposa. Más bien entregue la vida de él a que el Señor pueda usar las formas, a las personas adecuadas en su momento. De repente cuando queremos casi obligar a hacerles caer casi en esta emboscada, como menciona este estudio, busquemos sabiduría del Señor. Dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, verso 5. No promueva un ambiente religioso incómodo en su hogar. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esto es importante, el tema de la prudencia, lo decíamos. Esto no significa renegar de nuestra fe.
Estamos hablando de poder ser prudentes, ser cristianos completamente, pero también con la prudencia necesaria para poder, como dice la Escritura en el libro de Pedro, que muchas veces en silencio podemos hacer que el esposo pueda llegar a Cristo con una conducta casta y prudente que dice el apóstol Pedro. Esto es muy, muy importante. Otra de las cosas interesantes es... dice, no sea desagradable o criticón. No sea desagradable o criticón es una de las cosas que también que aparece. No responda a su cónyuge con ira. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y hemos visto también que hay que tener respeto por el cónyuge, ¿no? Sea inconverso o no, igual tenemos que tener respeto, no responder con ira ni con malas maneras. Entonces, una cosa que no debemos hacer y dejar en las manos de Dios es que Él mismo transforme a nuestro propio cónyuge. Y una cosa importante que hacer es no responder con ira ni con enojo tampoco a nuestro cónyuge. Así es. Otra de las cosas que nos habla este estudio que estamos revisando y compartiendo a esta hora es que no exija respeto y honra. Esto es muy interesante, porque si bien es cierto, tenemos que hacerlo, pero el respeto se va ganando en el tiempo. No es que se tenga que obligar, como que tú me tienes que respetar. Claro, obvio que tenemos que respetarnos, pero el respeto también se va ganando. Por eso que el esposo o la esposa tienen que ser personas que puedan inspirar, así como los hijos tienen que respetar a sus padres, pero no golpearlos para que los respete. Eso se perdería el respeto, absolutamente. Dice la Escritura en el libro de Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No permita la autocompasión. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Así es. Y el último punto de lo que estamos compartiendo es: no ceda sus convicciones basadas en la palabra del Señor. Qué importante es que podamos tener convicciones profundas, raíces bíblicas. Nuestra vida esté enraizada, cimentada en la Escritura, en la palabra del Señor, pero de forma coherente con nuestra forma de vivir. Una cosa es ser religiosos y lo otro es ser realmente cristianos bíblicos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es palabra del Señor para compartir a esta hora. Y vamos a ir a una nueva alabanza para seguir avanzando, para ver cómo podemos confiar en el Señor en el día a día, cuando el esposo o la esposa no conoce al Señor y usted, mi hermana, mi hermano, tiene la firme convicción de que Él también necesita a Cristo. ¿Cómo confiar en el Señor? Una alabanza y seguimos compartiendo en este Conversando en Armonía.
las nubes se van. La rosa del viento cambió su lugar. Es hora de las despedidas, quizás, del beso en la frente a lo que se queda atrás. Algo nuevo va a empezar. Algo nuevo llegará. El tren de la vida paró en tu estación y debes subirte en ese vagón. Recoge tus cosas, disponte a partir. Por siempre algo tuyo se quedará aquí. Algo nuevo va a empezar. Algo nuevo llegará. Tú confía y ya verás que algo nuevo Dios hará. Algo nuevo llegará. Tú confía y ya verás que algo nuevo Dios hará. Algo nuevo va a empezar. Algo nuevo llegará. Toma fuerza y echa a andar, que algo nuevo Dios hará. Que algo nuevo Dios hará. Algo nuevo Dios hará. Nuevo Dios hará y lo creemos. El Señor es poderoso para poder hacer como Él quiera. Por acá nos dice alguien que nos escribe, una hermana dice, sí, es muy pero muy difícil, pero aprendí a esperar en Dios. Hoy, después de muchos años, estoy viendo un cambio en mi esposo. Dios está tomando las riendas de nuestro matrimonio. Quiero decirles a todos los que están pasando por esto que no se desanimen. Dios ha cambiado mi lamento en baile. Hoy mi esposo canta conmigo alabanzas. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que el Señor ahí también podamos escuchar testimonios de personas que están o han pasado por esta situación y que el Señor ha ido haciendo un milagro en sus matrimonios. Así que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que está en sintonía. ¿Y estamos en qué parte quedamos, Patricia? Ahora vamos a ver confiar en el Señor. Confíe en la fidelidad de Dios y que Él obrará en la vida de su cónyuge y en su matrimonio. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es confiar en el Señor. Qué importante es confiar en el Señor. Porque si no confiamos, va a venir el desánimo, el decaimiento, la poca fe que tenemos se va a ir reduciendo todavía más. Por eso que confíe en la fidelidad de Dios. Lo siguiente, no espere que su esposa, que su esposo incrédulo tenga actitudes cristianas. Esto es muy interesante porque de repente esperamos que puedan
actuar como creyentes cuando no lo son. La Biblia dice ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en eso tenemos que esperar en Dios, que Él haga ese milagro, ese cambio, pero de repente no esperemos que nuestro cónyuge pueda, y que es incrédulo, tenga actitudes cristianas. Acepte que su contentamiento no depende de la salvación o condición espiritual de su esposo o su esposa. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y el otro punto que vamos a mencionar es siempre polémico, y ahora no vamos a hacer el estudio, pero lo voy a mencionar solamente. Entienda el verdadero significado de la sumisión bíblica. En el libro de Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estos días, justamente en el Ministerio de Mujeres de nuestra congregación, te tocó realizar ese estudio acerca de la sumisión bíblica. Fue muy interesante, me imagino, ¿no? Es muy interesante porque cuando hablamos de sumisión, para las personas que no saben, piensan que es un cavernícola agarrando en una mano un mazo y en la otra jalando a la mujer de los cabellos, pero la sumisión y la sujeción para el Señor en la palabra es totalmente diferente, ¿no? En la palabra hay que darle honor y honra a la mujer, y si bien es cierto la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, es simplemente una cuestión de orden y uno tiene que liderar. Entonces es más que todo funcional, y tiene que el hombre también como cabeza estar sujeta al Señor. Es un tema muy interesante esto de la sumisión y la sujeción bíblica. Así es. Y por otra parte también acudir a Cristo que vive en usted, para que le dé de la voluntad de Él y la forma correcta de hacerlo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Busquemos hacer la voluntad Amén. de Dios. Busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué sufrimos? Una de las razones es porque hemos tomado malas decisiones, porque hemos hecho nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hay personas que nos consultan algunas cosas a esta hora, y con mucho amor, con todo respeto. Hay muchas de las situaciones que consultan tienen relación al final con decisiones que nosotros como consejeros no podemos tomar por ustedes. Ponga atención a este concepto, que es muy importante. Hay personas que les gustaría que cuando uno llama por teléfono o escribe un WhatsApp o se acerca a un consejero presencial, quiere que él o ella le diga lo que usted tiene que hacer. Y la verdad que ¿cuál debe ser la forma en que tenemos que movernos? Escuchar el mensaje de Dios. Escuchar el mensaje, la orientación, ya sea del pastor, de la pastora, del consejero, de la consejera. Pero al final, usted, mi hermana, usted, mi hermano, usted, amigo, amiga, tiene que tomar la decisión. ¿Qué decisión? Una decisión que sea guiada por el Señor para hacer la voluntad de Él. Y cuando actuamos así, el Señor respaldará la decisión que tomamos. Si no, vamos al despeñadero y nos va a tocar solo sufrir por tomar decisiones que nunca fueron las que Dios quería. Así es, Boris. Una escritora, June Hunt, dice lo siguiente: tener un matrimonio en yugo desigual es como correr con un compañero mucho más bajo de estatura en una carrera con uno de los pies atados. Ninguno puede correr a un paso estable porque hace que el otro pierda el equilibrio. Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero si ya está en esa clase de matrimonio, el creyente puede correr la carrera a la victoria con seguridad, confiando en el poder de Cristo y reflejándolo a Él en su persona. Wow,
Dios nos ayude para poder Dios nos ayude. que el Señor haga el milagro de que su esposo conozca a Cristo. No hay nada más lindo que servir al Señor en el matrimonio. Juntos. Poder tener el mismo anhelo. Y me acuerdo que una de las cosas que Patricia, uno de los votos que hizo al Señor en nuestro matrimonio, y de las cosas que le pidió al Señor para casarse, para tener su esposo, Pati, era que tu esposo, que en ese tiempo todavía no llegaba, amara más a Dios que a ti, Que a mí. y viceversa. Una de las cosas que yo le pedí al Señor, bueno, yo oré por mi esposo casi 8 años y estuve orando por un hombre totalmente rendido a los pies de Cristo, y primero que lo ame a Él, que lo ame a Dios, antes que me amara a mí. Y hasta ahora yo le sigo pidiendo hacia el Señor que mi esposo ame más a Dios, primeramente a Dios y después a mí. Y esto tiene que ser así, porque ese es mi corazón y ese era mi deseo, y el Señor me cumplió y me está cumpliendo ese hermoso pedido. Esto es muy importante porque si amamos primeramente nuestro trabajo, si amamos primeramente a los hijos, si amamos primeramente a la esposa, si amamos primeramente a las personas o a las cosas, pero no amamos a Dios como Dios dice que tenemos que amarle. En el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo. Y Jesús también lo expresa diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él tiene que ser prioridad. Cristo es la cabeza. ¿Qué significa esto? Que Él está por sobre todos nosotros. Él debe tener la prioridad, Él tiene que tener y tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Por qué decimos esto? Porque toda esta conversación hoy día que hemos estado compartiendo acerca del esposo, la esposa que no es creyente, usted, mi hermana, mi hermano, puede desalentarse y quizás no va a perder la fe, pero va a perder la comunión. Pida al Señor que pueda congregarse. Pídale al Señor que usted pueda desarrollar un espíritu de gozo, de una fe gozosa. No una fe amargada, sino podemos llorar, por supuesto que podemos llorar, pero que podamos servir al Señor con gozo. Ese gozo, tarde o temprano, no solamente su esposo o su esposa se dará cuenta, sino que será de tremenda aliento e inspiración para él o para ella. Agradecemos al Señor por nuestros hermanos que nos están escribiendo a cada uno de ustedes. Algunas cosas las podemos compartir, otras no, pero gracias por estar ahí atentos a nuestra sintonía. Nos preguntaban si nos pueden volver a escuchar. ¿Sí? La respuesta es sí. Sí, claro que sí. Pueden buscarnos en Facebook. ¿En qué parte? ¿Cuál es la dirección? Ministerio Armonía. En YouTube. Perdón, dijimos Facebook. Sí, en YouTube. Ahí estaba la cosa. En YouTube ponga como Ministerio Armonía. Ahí está, también nos corrigen ahí de Santiago. YouTube, busque Ministerio Armonía y todos estos programas están siendo grabados y se suben a esta plataforma y usted los va a poder volver a escuchar, a ver, así que para que esté atento y para que los pueda repasar algunos conceptos como un estudio que podemos hacer. Así que gracias al Señor. Llegó la hora para decirle que si el Señor lo permite, Patricia, seguiremos en otra ocasión, en otro programa. Nos quedan algunos puntos que tratar acerca. Unas preguntas sobre todo. Sí, preguntas. Tenemos preguntas que vienen sobre este matrimonio con el cónyuge incrédulo. Preguntas muy, muy interesantes que seguramente una de nuestras oyentes o oyentes tienen. Así es. Que el Señor le bendiga. Gracias, Pati. Seguimos avanzando en el Ministerio Armonía respecto a la programación que viene ahora, así que no se vaya, quédese con nosotros y gracias al Señor y que el Señor bendiga su matrimonio. Bendiciones. Bendiciones.